Bueno, buenas tardes a quienes se van sumando, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el espacio de la práctica docente 1 del profesorado de Historia del Instituto Santo Tomás de Aquino. Y bueno, con la profe con la que trabajamos en este espacio, que es María Inés Hernández, que está por acá, nos parecía interesante la propuesta de abrir un poco más lo que venimos trabajando con nuestros estudiantes de primero, sobre algunas cuestiones que hoy en día nos parecía importante repensar o ponernos a reflexionar respecto de la escuela. Así que no sé, María Inés, si querés comentarles un poquito, mientras tanto así yo voy siguiendo sumando a la gente de lo que fue la propuesta de estas clases abiertas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí, cuando pensamos en esta idea, un poco fue en función de la realidad que estamos viviendo, de los cambios que se provocaron y se produjeron en las escuelas a partir de esta situación. Y como siempre pensando en que esta situación también implicó para nosotros una posibilidad de aprendizajes nuevos, ¿no? Entonces pensamos como en dos ejes eh, para compartir con nuestros alumnos. Uno que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, que era el tema de inclusión en el ámbito de la educación y el valor que tiene la diversidad. Lo tuvo siempre y hoy lo volvimos a resignificar, a volver a repensarnos, y, y el significado y el sentido que adquirieron hoy las TICs, ¿no? En cuanto a modo de acercar a nuestros alumnos los conocimientos y, bueno, como una opción que era, no era opción, sino que había que salir en este momento desde este lugar. Así que, bueno, pensamos estos dos ejes y hoy Cristina va a compartir algunas de estas nuevas tecnologías y tecnologías que estamos implementando en el ámbito de la educación. La propuesta de hoy es trabajar con algunas herramientas que tenemos a mano los profes para hacer más dinámicas las clases de historia, no solo en la virtualidad, sino también cuando volvamos al aula. Así que la idea va a ser un poco esa. Pero para arrancar, les voy a pedir que, si tienen a mano un papel y una lapicera o lápiz, vamos a responder una pregunta entre todos, cada uno en su papel. Es una pregunta para hacer memoria de nosotros como estudiantes, ¿jugamos alguna vez en el aula? Es una respuesta re cerrada que vamos a tener, un sí o un no quizás. Pero bueno, tratemos de hacer memoria, a ver si tuvimos alguna experiencia de jugar en el aula cuando fuimos estudiantes. Y cuando tengan la respuesta la vamos a compartir en la cámara, así la ven los demás. Sí, 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 no, hay muchos sí, buenísimo. Mazo, tremendo, ¿cómo es mazo, Marcela? No puede ser. ¿Qué será mazo? Mira, si te digo, lo que me vino a la mente fue en primaria, pero no me acuerdo específicamente secundaria que haya jugado. En primaria, porque me acuerdo que mi maestra se disfrazaba y Sí. jugábamos así, bueno, pero con la cita Norma Terrazo, quizás la conozcan muchos acá, pero no recuerdo, viste, sí, Marina, no recuerdo específico de secundaria, por eso puse mazo, tendría que pensar más. Bien, muy Yo en bien. secundaria lo que me acuerdo es, fíjate que por qué me acuerdo, ¿no? Y jugábamos, cuando hacíamos las distintas colectividades. Entonces, por ejemplo, tenías que ir a las embajadas, tenías que investigar sobre la historia de ese país y después dabas la clase con tu grupo, te disfrazabas, llevabas comida y era una especie de juego. Por algo me acuerdo, ¿no? Muy bueno. ¿Quién más quiere compartir a qué jugó en la escuela, en el secundario sobre todo? Yo, por ejemplo, tenía mi profesor de historia que, más que un juego, igual también era como medio competitivo porque nos ponía en filas, dependiendo, eran tres filas, la del medio y la de los costados. Y bueno, nos hacía diferentes preguntas de un tema, no sé, neoliberalismo, por ejemplo, y los que iban respondiendo primero iban teniendo nota, digamos. Era así como que todos nos peleábamos y nos daba creo que un minuto más o menos. Ese es el único juego que recuerdo de secundaria haber hecho.
nada más. Bien, muy Después en bien. el profesorado, sí, en práctica docente con Cristina jugamos un montón. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna experiencia más para compartir? Yo en el secundario también, parecido a lo de Lucila, pero en matemática, nos daba un cálculo y los primeros 10 que lo resolvían tenían un 10 y después iba bajando la nota. Bueno, muy bien, está la Era nota ahí de por rapidez. medio. Claro, te motivaba eso. Bien, muy bien. Y les pregunto, a los que respondieron o quizás alguien más que quiera compartir su percepción sobre esto, ¿qué sensación les generaba el jugar, el participar de un juego en el aula? ¿Cómo se sentían jugando? Es más divertido, cambia un poco la dinámica de la clase. Claro. Como que haces algo, salís de lo común también, como más dinámico. Les cuento que para poder armar esta clase se me ocurrió saber qué sentían o qué experimentaban mis estudiantes, porque mis estudiantes en el secundario han realizado varias actividades lúdicas en clase y, bueno, qué mejor que conocer el testimonio de primera mano de estudiantes del secundario sobre cómo se sienten jugando. Sí, así que les pregunté eso, ¿cómo te sentís jugando o para qué sentís que sirve el juego en la clase? Y tomé algunas de las respuestas, ¿sí? Marqué como algunas ideas que me parecía copada que podamos ir charlando, ir trabajando y desarrollando a lo largo de la clase de hoy. Mencionaban esto de poder poner en práctica lo que aprendieron y también escuchar las opiniones. Pensemos que están jugando desde la virtualidad y los estudiantes del secundario están un poco vergonzosos con el tema de la cámara, de Zoom, de Meet. Entonces el juego los descontractura un poco y hace que participen quizás chicos que habitualmente no lo hacen. Me sirve para sacar dudas, la clase se vuelve más divertida, si nos equivocamos, aprendemos, facilita el aprendizaje, llama más la atención, te interesa más el tema y aparte hablas con tus amigos. Pongo toda mi concentración en eso y yo me recuerdo, por ejemplo, jugando juegos de mesa, que es como que estoy enfrascada en la situación que me invita a tener en cuenta el juego. Esperen que agregamos a alguien más, ahí está. Repasamos lo que vimos en clase, nos distraemos y aprendemos de una manera distinta, podemos practicar, ¿sí? Podemos leer los apuntes y repasar lo dicho por él o la profesora y tratar de responder las preguntas antes que los demás, ahí salió un poquito la competencia. Es más divertido, te despejás mientras aprendés. Es como cuando levantás la mano en clase y participás, lo hace más dinámico también. Te divertís y aprendes, buena combinación. Así que ahí tenemos un poco de sensaciones o percepciones, de reflejos que los estudiantes del secundario nos mencionan. Ahora, todo esto que escribían los chicos me recordaba un poco al significado de este concepto que plantea Usue sobre el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo lo entendemos como la actitud, ¿sí?, que tienen los estudiantes, la disponibilidad con la que contamos nosotros los docentes, para poder ofrecerles, ¿sí?, un nuevo contenido a aprender. Y que ellos después puedan hacer esa vinculación con ese contenido o conocimiento previo con el que cuentan y sumar uno nuevo. Ahora, ¿cómo hacemos los profes para generar esa energía, esa motivación, ese interés para que ese momento de aprender sea significativo para ellos, sea útil, ¿sí? Lo que aprendan ellos sientan que les sirve y les sirve mucho? Bueno, tenemos que generar distintas condiciones, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar la forma de poder llegar a que el aprendizaje para ellos se vuelva significativo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice Gaby en sus clases de práctica, que tiene que ver, cuando estamos en el aula, con esto de caminar el aula. Los docentes estamos adentro del aula y no nos quedamos quietos atrás del escritorio. Tenemos que movernos. Porque ¿qué generamos en el otro si nos movemos en el aula? Que te presten más atención. Te prestan más atención. Y también como que, claro, y como que le estábamos hablando a todos por igual, porque capaz que los del fondo por ahí no escuchan tanto o están distraídos, ese tipo Y de que cosas. los del fondo no se maten también. Muy bien. Bien, entonces es súper importante cuando estamos en el aula poder nosotros ir moviendo el eje de la atención
de la atención también, si quieren, y de esa manera empezamos como a distribuir inclusive la palabra. Si nosotros nos corremos de ese lugar en donde siempre estaba ubicado el docente, estar adelante del pizarrón, que parece que es el lugar en donde nosotros compartimos los conocimientos, si nos movemos, la palabra empieza a circular. Los chicos que están más atrás, como decían las compañeras, los chicos que están más atrás empiezan a participar, se enfocan, se concentran y evitamos las distracciones. Ahora, en las clases virtuales no nos podemos mover, estamos todos del otro lado de la pantalla. Así que, ¿cómo hacemos para generar esa condición para que se pueda dar un aprendizaje significativo en las clases virtuales? Tenemos que mantener activa la pantalla. Mantener activa la pantalla implica no verme a mí, el estudiante, durante 40 minutos, 1 hora o más, solo a mí todo el tiempo, y que la palabra solo la posea yo, sino que podamos hacer alguna actividad, alguna dinámica en donde el estudiante participe, en donde opine, en donde se genere un debate. Y también esto de mantener activa la pantalla también con cosas visuales, ¿no? Que llamen la atención. Podemos usar un PowerPoint, un video, lo que nosotros queramos puede ayudar a que la clase se dinamice mucho más. Ahora, tanto en las clases presenciales como en las virtuales hay algunos factores o condiciones que podemos también encontrar para este momento del aprendizaje significativo. Como por ejemplo, la cuestión del azar o de la incertidumbre. ¿Cómo hacemos para despertar la motivación, el interés de los estudiantes? La cuestión de la motivación y el interés lo podemos generar, por ejemplo, a través de la incertidumbre. O sea, si yo no le anuncio demasiado al estudiante lo que va a pasar en los siguientes minutos, voy a generar en el otro sorpresa. Lo que tiene la sorpresa es que me va a motivar mucho más al estudiante a estar prestando atención a lo que tiene que hacer, a los pasos siguientes que tiene que resolver. A su vez, otra manera de que el aprendizaje sea significativo para el estudiante es cuando el estudiante pueda aplicar prácticamente lo que aprendió. Si tiene alguna actividad que nosotros le proponemos en donde el estudiante lleve a la prueba, ¿sí? Lo que aprendió, es muy probable que ese aprendizaje sea significativo. Y por otro lado, el hecho de trabajar con otros. El trabajar colaborativamente con otros compañeros y compañeras que van a usar sus habilidades, sus capacidades para ponerlos en juego para aprender, siempre sirven. Ahora, la clase pasada veníamos hablando de las aulas heterogéneas. Y si tenemos aulas heterogéneas, quiere decir que no todos aprendemos de la misma forma. Y acá yo hace unos años, a unos estudiantes que están acá presentes, los molesté con una pregunta que a mí me molesta particularmente, y por eso se las había compartido, así la poníamos en debate. Si nosotros aprendemos todos de maneras distintas, ¿sí? Y los docentes tenemos que estar atentos también a esas cuestiones, a tratar de ofrecer variedad de actividades para que cada uno pueda desplegarse, desplegar la potencialidad que tiene cada uno. ¿Qué pasa cuando tenemos una evaluación, no? Pero no las evaluaciones de las que hablamos ahora, ¿sí? Las evaluaciones formativas, sino las sumativas, las que son las más tradicionales. Me siento en el pupitre, me estudié todo el trimestre y tengo una prueba escrita que es igual la mía a la de mis compañeros. Si todos aprendemos de forma distinta, ¿qué pasa con una evaluación? La evaluación también tiene que garantizar, ofrecer diferencias, ¿sí? La evaluación también es algo que tenemos que poner en debate. Entonces, en este tipo de evaluaciones, las evaluaciones sumativas, lo que habíamos charlado con los chicos la vez pasada es qué opciones podemos tener a mano para cuando tenemos cursos que, por supuesto, ya de por sí son diversos, son heterogéneos. Entonces se nos ocurrieron varias opciones y algunas las llevamos a la práctica. Hay gente acá que pasó por este tipo de actividades. Por ejemplo, si nosotros en una evaluación, por ejemplo las evaluaciones sumativas, ¿sí? Las evaluaciones en donde hay una fecha determinada en donde evaluamos gran parte de los contenidos, no procesos. Si damos la opción de que los estudiantes elijan entre una variedad de ejercicios, el estudiante va a buscar resolver aquel que le salga mejor, en el que se sienta más seguro, el que haya estudiado más,
va a poder desplegar mucho más su potencialidad ahí a que si yo le predetermino una cantidad de ejercicios X que para mí van a ser fáciles de corregir, ¿sí? Y también está la propuesta de la actividad TATETI. La actividad TATETI es similar a esta. Yo acá me cebé un poco y le puse 16 ejercicios, pero en un TATETI normal tiene 9, ¿sí? 9 cuadros. Entonces, ¿qué tenemos en esta actividad TATETI? Tenemos ejercicios de diverso tipo. Tenemos ejercicios para relacionar conceptos y definirlos, para desarrollar una pregunta específica, para hacer comparaciones, para escribir un relato, para construir un meme, para hacer una contrastación de una afirmación X dando uno pruebas, para justificar una afirmación. Entonces el estudiante, en vez de resolver 16 ejercicios, solo tiene que resolver 4. De cada columna, que tiene que ver con un tema en particular o una unidad, elige uno para resolver. Y con esa actividad ya está completando gran parte de los contenidos de esa unidad, ¿sí? Entonces tiene la posibilidad de elegir el que sabe que más fácil le va a resultar o que aquel que mejor le sale resolver o en el que se siente más seguro. A diferencia de lo que quizás podemos llegar a pensar de antemano, de que todos se van a ir a completar un meme porque solamente tienen que completar 3 o 4 renglones, la mayoría de los estudiantes eligen actividades que les son más cercanas, que ya han realizado en otras ocasiones. Pero bueno, esa es una opción, ¿no? Podemos permitirle a los estudiantes que elijan distintas opciones de ejercicios. También al resolver actividades de forma colaborativa, entre varios estudiantes resolviendo una situación problemática X. O, como hicimos con los estudiantes este año de primer año, analizar una situación concreta y que ellos puedan ofrecer distintos puntos de vista al respecto. También podemos hacer lo mismo resolviendo un problema. Entonces les habíamos compartido una historia, un relato de una docente que describía ciertas situaciones sobre las instituciones, ¿no? Sobre la institución en la que ella trabajaba. Y ahí pusimos en juego un montón de conceptos que habíamos aprendido sobre conflicto, cultura institucional, actores institucionales, un montón de esas cuestiones puestas en juego al momento de analizar esa situación. Ahora bien, tenemos aulas heterogéneas, sabemos que a los chicos, a los estudiantes, les resulta, podemos generar el interés o la motivación en los estudiantes con algunas cuestiones. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para generar ese interés? ¿Con qué cosas contamos los docentes hoy en día para hacerlo? Bueno, contamos con principalmente 2 herramientas. Una tiene que ver con herramientas específicamente y otra con una metodología de enseñanza, ¿sí? Contamos con TICs. Las TICs son infinitas, podemos encontrar un montón. Yo les traje algunas nomás acá, para poder un poco verlas muy por arriba, cómo funcionan, algunas quizás ya las conocen, pero que apuntan a dinamizar la clase, a buscar otra manera de comunicarse entre profesores y estudiantes, a generar cierta retroalimentación, en donde el estudiante también pueda compartir cómo resolvió la actividad, cómo siente que le fue, nosotros podamos hacer devoluciones también, a pensar en una metodología activa de trabajo, en donde el estudiante tiene que poner de sí, también inclusive creando contenidos, en donde buscamos motivar al estudiante y generar esta idea de un aprendizaje que sea independiente, pero también con momentos en donde podemos colaborar. Entonces, por ejemplo, contamos con plataformas educativas, la mayoría creo que están usando Google Classroom, por acá, me parece, sí. También hay otra plataforma que se llama Edmodo, que tiene un montón de funcionalidades, y una mucho más completa aún, que se usa habitualmente en lo que es el ámbito universitario, que es la plataforma de Moodle. Todo lo que yo les voy a pasar acá, todo es gratuito y está en español. Aviso esto porque es un dato importante. Nos topamos con muchas cosas en inglés. Bueno, también podemos tener herramientas que nos ayuden a generar actividades colaborativas, es decir, momentos en donde los estudiantes interactúen y resuelvan actividades en conjunto. Esto
ayuda un montón. Yo, mientras estaba armando este PowerPoint, me acordaba de cuando tenía que hacer trabajos para el colegio, o para el profesorado, o para la facu, en donde yo iba con el disquete o con el pendrive al instituto, y el Word que había escrito, pero que le faltaba una parte y que le iba a terminar un compañero. Entonces, le daba el disquete o pendrive al compañero y el otro terminaba en su casa. Todo eso se ha solucionado muchísimo. Google inventó la posibilidad de poder trabajar en conjunto y de forma sincrónica, desde lugares distintos. Entonces tenemos un montón de herramientas de ese estilo. Están los Google Docs, que son procesadores de texto, Google Slides, que son las presentaciones como esta que están viendo, Google Sheets, que es para hacer hojas de cálculo. Y después tenemos otras herramientas similares, que son también para generar trabajos colaborativos. Estas visualmente para los estudiantes están muy piolas. Tenemos Padlet y Linoit. Padlet es un muro colaborativo, es como, imagínense una pizarra de corcho en donde nosotros vamos pegando varios papelitos. Bueno, acá lo mismo en Padlet. Es un muro en el que los estudiantes pueden colgar cosas que van encontrando, o en los que nosotros le podemos proponer alguna actividad. Por ejemplo, hace unas clases, en un cuarto año que habíamos visto Fordismo y Taylorismo, yo les llené en el Padlet, les llené de videos en donde mostraban, no sé, una escena cortita de la película del que creó McDonald's, que no me acuerdo ahora el nombre, otra escena de la peli Metrópolis, la peli alemana, otra de tiempos modernos, bueno, varios videos. Y ellos tenían que entrar al Padlet y comentar en el que más les llamaba la atención, o en el que gustaran, donde veían ahí aplicado el Fordismo o el Taylorismo en las imágenes. Podemos proponer ese tipo de actividades en donde nosotros le cargamos el material para que ellos trabajen, o puede ser el lugar en donde ellos vuelquen las respuestas a su trabajo o a su consigna. Y similar es Linoit, solamente que a diferencia de Padlet, en donde podemos escribir gran cantidad de textos, subir videos, poner audios, fotos, en Linoit ponemos post-its. Son todos post-its que vamos pegando en el muro. Y después tenemos para diseñar materiales gráficos. Podemos diseñar cuadros conceptuales, infografías, líneas de tiempo. Todo eso se puede hacer a través de estas plataformas. Canva, Visme, que es más que nada para infografías, y Slideshow, que es para presentaciones en PowerPoint. Todas tienen la particularidad de que son muy sencillas de utilizar y son todas con plantillas, o sea, nosotros vamos a trabajar sobre ya algunos elementos que están preformateados y ahí vamos editando. Ahora bien, ¿cómo hacemos de otra manera para generar motivación o interés en la clase? Bueno, tenemos nuevas metodologías que están hoy en día en la enseñanza bastante en boga, que se están popularizando. Acá en Argentina hay una que hemos todos pasado por alguna capacitación, que es la de ABP, pero también hay otras que se están de a poquito utilizando en varias instituciones y en varios países. Todas estas tienen nombres muy lindos, pero sepan que quizás en algún momento de su trayectoria escolar, con algún profe que le gustaba experimentar cosas extrañas para hacer en clase, seguramente la hicieron. ABP nos permite hacer un proyecto y que los estudiantes atraviesen cierto proyecto para llegar a un producto final. Después tenemos aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo resuelven en grupos un problema concreto, pero todos tienen roles bien definidos. Cada rol dentro del grupo tiene que tener determinada tarea específica para todos llegar en conjunto al producto final o al cierre del proyecto. Aula invertida es lo que deberíamos hacer todos cuando estamos estudiando una carrera a nivel superior. Leemos y preparamos los textos antes, sabemos el contenido, ya lo llevamos desde casa, y en clase practicamos. En clase respondemos preguntas, debatimos, ¿sí? Nos enriquecemos a partir del intercambio con otros de la información que aprendimos. Y por último, gamificación o gaming, que es el hecho de usar distintas plataformas que nos proponen distintos juegos para aprender. ¿Por qué está bueno jugar en clase? Primero porque
nos retroalimentamos en todo momento a medida que se va haciendo el juego, ¿sí? Los estudiantes y nosotros, los profes. La retroalimentación es casi instantánea. Los estudiantes se dan cuenta al instante de qué error tuvieron y tratan de mejorarlo para la siguiente vez o siguiente jugada que tienen. Y nosotros también vamos determinando el nivel de dificultad, ¿sí? Cosas que podemos mejorar para la siguiente vez que juguemos, ¿sí? Aprendemos de los errores, generamos motivación. También podemos distribuir el tiempo, ¿sí? A partir de estos juegos que podemos llevar a la práctica. Resolvemos desafíos y también ponemos en práctica habilidades que pueden ser individuales o colectivas. Entonces ahí tenemos distintos tipos de juegos. Y antes de que podamos pensar, uy, esto es imposible de llevar adelante en una escuela porque, no sé, no tenemos computadoras para todos, o no tenemos internet para todos. Bueno, sepan que hay una gran variedad de recursos y podemos trabajar con varios de ellos sin necesidad de demasiada cosa. Si tenemos pocos materiales o poco tiempo y queremos hacer un juego para cerrar alguna actividad o para repasar lo que vimos, podemos jugar un ahorcado en el pizarrón, o compartiendo pantalla podemos jugar un ahorcado y repasar algunos contenidos principales que hemos trabajado. O también usar tarjetas, ¿sí? Las tarjetas como por ejemplo para jugar un verdadero o falso en clase, o también tarjetas con conceptos para hacer un sorteo y que vayan los chicos respondiendo según lo que sale en la tarjeta. Después también podemos jugar el huevo podrido. Envolvemos varios conceptos entre papeles y nos vamos pasando la pelota y al que le toca el concepto tendrá que definirlo, que compartirlo con los demás. Podemos hacer criptogramas. Los criptogramas son mensajes ocultos, mensajes secretos que vamos a encriptar. Uno puede poner un mensaje oculto y los chicos tienen que descifrarlo. Después también podemos hacer ejercicios así tipo de multiple choice con unas plataformas específicas, gratuitas, en español, o inclusive para generar competencias. Estas se pueden usar de forma sincrónica en clase, todos juntos, o asincrónica, es decir, dejar habilitada la actividad para que la hagan tranquilos en su casa. Por ejemplo, la plataforma Kahoot o Quizzes, que son todas para ejercicios de preguntas y respuestas. ¿Alguna vez usaron alguna de ellas? El otro día con el profesor Sánchez usamos para jugar. ¿Kahoot? Sí. ¿Cómo se Y sintieron creo que el año pasado una actividad que hicieron las chicas de psicopedagogía, me parece que Es también verdad que también. Muy bien. Con usted Jugaron también, todos juntos profe. en el mismo momento. ¿Cómo, José, Estuvimos perdón? con usted usamos Kahoot. Sí, también usaron Kahoot. Pero bueno, ¿cómo se sentían mientras jugaban? Porque es como, va bastante rapidito Kahoot. Re emocionada, quería ganar. Y encima ganó. Muy bien. Bueno, y después también podemos hacer sorteos, ¿sí? Por ejemplo, si no queremos hacer dedocracia, ¿sí? Agarrar la lista y decir, a ver, dónde cae la lapicera o el dedo, esa persona participa o dice determinado concepto que estoy preguntando, podemos dejárselo a esta página, ¿sí? Que se llama Échalo a Suerte, donde nosotros cargamos los nombres de los chicos o las cosas que queremos sortear, y los chicos la resuelven. La clase pasada usamos uno de los juegos de Échalo a Suerte, en donde había conceptos que estaban para sortear y los íbamos definiendo entre todos. Y después tenemos ruletas. Las ruletas son recopadas porque vos podés cargar un montón de preguntas o de consignas y soltás la ruleta y en la que toca, toca. ¿Sí? Tenemos ahí 2 ruletas. Y después ya podemos crear juegos. Crear juegos para nosotros ser los que armemos bien cuáles son los enunciados, cuáles son los tiempos, y para formatearlo un poco más. Esta página se llama Cerebrity y tiene una gran variedad de opciones para hacer juegos. Podemos hacer juegos de geografía, en donde tenemos un mapa y le vamos colgando preguntas. Podemos hacer verdadero o falso, unir palabras de 2 filas. Podemos hacer un montón de cosas allí. Después tenemos EducaPlay. EducaPlay tiene para hacer crucigramas, el rosco, ese de pasapalabra, ¿es el rosco? Pasapalabra.
verdaderos o falsos, saber qué imagen tenemos detrás de algunas preguntas que nos aparecen, bueno, un montón de cositas. Y después esta página que es la más completita para mi gusto, Genially, que tiene de todo un poco. Tiene juegos bien sencillitos para hacer, como un verdadero o falso, hasta salas de escape. Las salas de escape, ¿saben lo que son? ¿Les suenan? ¿Alguno fue alguna vez a una sala de escape? No, recuerdo que lo hablamos con ustedes Yo fui. en didáctica, que eran salas donde tenés que también como ir respondiendo preguntas o acertijos para que te van dando más pistas hasta que salís del lugar, digamos. Muy Algo bien. así. Yo fui a una que había en Belgrano. Fui a una que había en Belgrano. Y, Era con temática de Game of Thrones, pero muy bien. Bien, las salas de escape tienen una temática y uno tiene un tiempo para salir, ¿correcto? sí. ¿Y qué tenés que hacer para salir? Resolvés acertijos, te dan como una pista, una consigna y lo vas resolviendo y vas pasando de salas hasta que puedes salir. Muy bien, es como que tenés un desafío tras otro y eso te permite después, cuando completes todos, llegar a la salida. Bueno, en Genially también hay para hacer... ¿Cómo? Si ganabas te daban cerveza. Ah, tremendo. Había que ganar. Ah, no, yo siempre fui y nos sacaban una foto, o sea, a nosotros nos estaban robando ahí. Era más divertido. Claro, sí, totalmente. Bueno, en Genially uno puede hacer salas de escape. Uno puede crear, yo la semana pasada hice una para una estudiante que está estudiando en filosofía en Puan, y ella quería contar de qué iba la carrera, y entonces dije, bueno, hagamos como que estás encerrada en Puan y que te ayuden a salir y mientras le vas contando, o sea, cada pista es para ir avanzando hacia la salida. Así que se pueden como personalizar bastante. Y aviso esto antes de que digan, uy, debo tener que estar, no sé, 5 horas para hacer una sala de escape. No, en realidad son bastante sencillas de armar, ¿sí? Ya está todo armadito, la plantilla, y uno va cargando como cosas específicas que quiere tener en su sala de escape, por ejemplo. Y después, ya esta es la última, y esto es como ese meme del cerebro que va teniendo una idea y que va expandiéndose y teniendo cada vez mejores ideas. Bueno, llegamos a la plataforma que es más completa para hacer juegos en clase. Yo la conocí este año y es una locura. Imagínense que están en Classroom, pero ustedes no se llaman como con el nombre que tienen en la realidad, sino que son un hechicero, un brujo, un guerrero. Es una plataforma en donde las tareas, las actividades, los mensajes que envía el profe, todo eso están dentro de un mundo, ¿sí? Que es un mundo de fantasía. Y los estudiantes son personajes que participan en ese mundo de fantasía resolviendo distintos desafíos. Los desafíos son muchas veces las actividades que uno les entrega, que tienen que ver con investigar, con escribir algún relato, con lo que sea. Y en vez de ponerles notas numéricas, les damos medallas o trofeos, cosas que van sumándole poderes al personaje del que tiene el estudiante. Se llama Classcraft, y la portada, para que vean que es como bastante fantástica toda lo visual del juego, es esta. Es muy similar a Classroom, pero todo lo visual y el funcionamiento tiene que ver como si fuera un juego en el que los estudiantes van avanzando y superando distintos desafíos o pruebas. Todos los desafíos, todas las pruebas son con contenidos que pueden ser propios de la materia, ¿sí? Pero bueno, esa es como, wow. Y tenemos también, les decía, las salas de escape. Todas estas que ven acá de color celeste son links. Ustedes van a tener la posibilidad de entrar a esos links, así las pueden chusmear. ¿Conocían estas propuestas para generar actividades o juegos en clase? Kahoot me dijeron que sí. Claro, Kahoot, y creo que nada, ninguna más. Hay un montón, y acá me quedé corta, porque hay muchas inclusive en otros idiomas, pero bueno, estas son bien accesibles para todos. Lo copado de poder usar alguna de estas propuestas o de estas aplicaciones en ocasiones es que todas son accesibles, es decir, al estar en una pantalla, todo lo que aparezca escrito en esa pantalla puede ser leído para alguien que
tiene una disminución visual, por ejemplo, ¿sí? Y a veces eso en clase quizás cuesta adaptar algunos juegos. Entonces, esto es una opción para poder hacerlo. Bien, ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo? Si no, vamos a un desafío. Así jugamos todos. No sé si... No, porque sabés que me pareció que cuando dijiste sala de escape están en la aplicación Genially, o entendí mal yo. Sí, hay también en Genial. Y si no, hay online para hacer un montón. Yo hice la otra vez una de Leonardo da Vinci, porque quería probarla a ver si servía para un curso, y estaba muy bien hecha. Juegan con Google Maps, tienen que buscar cosas en escenarios reales inclusive. Está muy, muy piola para los estudiantes. Lo que está bueno también es de todos estos juegos que los podemos hacer sincrónicos, o sea, compartiendo pantalla o estando en el aula todos juntos jugando, o dejarlos para que ellos lo resuelvan y después compartimos los resultados. O sea, no es necesario que estén todos conectados jugando a la vez. Eso es lo copado que tiene cualquiera de las propuestas que les estaba comentando. Si bien Kahoot ustedes jugaron ahí en el momento, tiene la opción también de que los resultados de cada uno queden guardados, así el profe después ve qué cosas hay que mejorar o revisar o reexplicar, rever. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bien, manos a la obra entonces. Bien, imagínense la siguiente situación. En 15 minutos van a entrar a un aula a hacer una suplencia. La llamaron así, rapidísimo, le dijeron, vení que te necesitamos para dar un tema histórico, ¿sí? Es un curso que ya pasó por varios suplentes, está súper desganado, así que contamos con eso. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer bien ese trabajo, esa suplencia, generarles algo de motivación, y que se lleven un contenido concreto aprendido, quizás no demasiado gigante, quizás algo bien chiquitito, algún concepto que se puedan llevar de esa clase. Le van a pedir ayuda a sus compañeros y compañeras del profesorado para buscar opciones. ¿Con qué contamos en el cole o en el aula? Contamos con una compu que se puede conectar a una televisión, con una conexión a internet, pero no pongamos muchos dispositivos juntos a la vez trabajando porque si no colapsa. Contamos con mesas y bancos individuales y pizarrón y fibrones. ¿Qué temas podemos trabajar? El director nos dio muchas opciones. Dijo, pueden trabajar las causas del proceso de independencia acá en nuestro país, las transformaciones de la revolución del Neolítico o cómo estaba la mujer en la revolución industrial. Así que nos vamos a dividir en grupos. Tenemos 3 Google Docs, nos vamos a dividir en 3 grupos, ¿sí? Y cada grupo va a trabajar con el Docs que tiene su número, ¿sí? O sea, el grupo 1 trabajará en el Docs número 1. ¿Qué se van a encontrar ahí? Se van a encontrar con la siguiente propuesta. Tienen la consigna copiada y pegada para que la tengan ahí de machete. Y la idea es pensar y anotar. No hace falta desarrollar demasiado. Una actividad o una propuesta para el inicio, para el desarrollo de la clase y para el cierre, poniendo en práctica alguna de las TICs o alguno de los juegos que trabajamos, o bien otro que ustedes conozcan y que quieran proponer acá, ¿sí? Ahora bien, no hace falta armar toda una consigna gigante ni nada por el estilo, sino brevemente mencionar qué les gustaría hacer en ese momento y con qué materiales. Haríamos una lluvia de ideas y los proyectaríamos en la compu o en la tele, para ver, porque el tema, primero no dije que el tema que elegimos era la independencia, así que bueno, como para ver con qué contábamos, de qué conocimientos previos. Excelente. Después haríamos una línea de tiempo y utilizaríamos esa aplicación, Canva. Y bueno, por último, la actividad de cierre era el huevo podrido, pero con el objetivo de abrir un debate sobre el tema. Bien, buenísimo. ¿Cómo se imaginan que va a ser ese momento de estudiante del secundario con una pelota de papel gigante? Un lío. Interesante. Nosotras con Lucila el año pasado, cuando hicimos las prácticas, hicimos un juego pusimos todas fechas separadas y tenían que armar una línea de tiempo corriendo al pizarrón a pegarlo. Bueno. Así que
No me imagino cómo será eso. Gran combate. Muy bien. Lo que rescatábamos, Cristina, en el grupo, que me parece interesante, es que saber ser realista y contar con los recursos que tenemos, porque a veces, por no tener la mayoría de los recursos, desechamos lo posible, ¿no? Entonces decíamos, bueno, tenemos la compu, tenemos la tele y tenemos internet. A lo mejor, bueno, alguno puede, no sé, liderar y trabajar sobre la compu, con la participación del resto, ¿no? Nosotros como docentes, la proyección se hace directamente sobre la tele. Entonces me parece que bueno, porque si no, en nuestra realidad es que todo lo que quisiéramos tener no lo tenemos. Un alumno con cada computadora, el docente, eso lo vemos en algunas películas o en algunos colegios. Entonces, bueno, eso también, como que es la conexión del principio de realidad. Tenemos esto, aprovechemos esto. Y no perdamos la oportunidad de ejercitarlo. Quizás también el hecho de, bueno, de las propuestas que les compartí tienen que ver con esto de que no contamos con todos los recursos siempre. Entonces, poder tener a mano actividades o propuestas lúdicas que no necesitan de gran preparación por parte nuestra, porque hay muchas inclusive propuestas que podemos utilizar que ya hicieron otros profes antes, y que tampoco necesitamos un gran despliegue técnico para poder utilizarlas. Bien, ¿algún otro comentario que quieran hacer de la actividad? El grupo, las actividades que planteamos, primero, bueno, las transformaciones de la revolución del Neolítico. Dijimos, primero para el inicio, la ruleta, hacer una ruleta con distintos conceptos para repasar los conceptos que habían visto en una clase pasada con el tema del Paleolítico. Para ver, digamos, también dónde estaban parados los chicos. Muy bien. Después, para el desarrollo del aprendizaje colaborativo, digamos, quizás por ahí para ir viendo todos los cambios que se fueron produciendo después en el Neolítico, que por ahí, qué sé yo, darles un texto muy chiquito y entre todos que vayan como armando una especie de secuencia, a ver de todos los cambios que se iban dando. Y después el cierre, a modo de cierre, ¿no? Valga la redundancia, en el huevo podrido escondíamos algunos conceptos, y ahí al que le iba tocando iba tratando de explicar lo que habíamos visto. Buenísimo. Tremendo el juego del huevo podrido, es como que gustó. Bien. Para cerrar, les quería pedir una devolución así escrita. Esto es muy fácil de completar, se llama ticket de salida, es con lo que podemos salir de la clase o terminar la clase, es como el vale para poder salir. Los tickets de salida están buenos para, por ejemplo, cuando terminamos una clase, preguntarle a los chicos qué dudas tienen, qué fue lo que no se entendió, o en este caso, ahí yo les pasé el link para que entren al ticket de salida. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Sí? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Bueno, antes que nada, gracias por los momentos de participación, por las intervenciones y por compartir sus experiencias. La idea de la clase hoy era, bueno, que se lleven como un maletín de recursos. Yo a veces llevo al profesorado la carpeta que fui armando a lo largo de mi carrera, la carpeta de recursos, que tiene todos papelitos, porque yo soy muy del papelito, de cartelito, tarjetita. Y bueno, la virtualidad hizo que de repente tenga que buscar otras formas de adaptar el cartelito, la tarjetita, y ahí fue que empezó la exploración un poco para buscar otras herramientas. Así que bueno, nada, la idea de hoy era un poco compartirlas y socializarlas. Muchos de ustedes van a hacer prácticas ya en esta segunda mitad de año, así que
tienen acá también un montón de recursos a mano que son muy sencillos de usar y no requieren demasiado tiempo para ponerse a elaborarlos, y sirven mucho.